vamos a hacer un video sobre la sexta parte del tema de Yasmín. Y esto es importante señalarlo porque ya existe la certeza de que hubo plagio en la tesis de la ministra Yasmín y ahora se debe determinar las responsabilidades por parte de las autoridades involucradas en la expedición del título de esta ministra, así como también por parte de ella y de la propia Suprema Corte, o también de las autoridades que intervinieron dentro del proceso de su designación, porque al de la voz lo que le queda claro es que faltó a la verdad la ministra, porque ante el presidente de la República y ante el Senado de la República ocultó su problema, ocultó que tenía plagiada la tesis y que eso era motivo de un delito. Y aunque si bien es cierto que el delito puede estar prescrito, también lo es que las responsabilidades no todas están prescritas. Existen responsabilidades que debe de asumir, porque de acuerdo al artículo 95, fracción cuarta de la Constitución General de la República, uno de los requisitos fundamentales es tener buena reputación por parte de los aspirantes a ser ministros. Y ella sabía y estaba consciente que no tenía una buena reputación, porque no hay que hacer juicios ajenos a la realidad, hay que juzgar a priori. Y en el momento que se dio a conocer que su tesis había sido plagiada, es momento de hablar de responsabilidades y queda claro que ella incurrió en una responsabilidad ante el presidente de la República y ante el Senado, porque les ocultó lo que en el fondo tenía. Por eso existe una responsabilidad por parte de esta ministra y debe de asumirla. En consecuencia, se deben de aplicar las sanciones. Puede ser por la vía del juicio político, porque violó el artículo 95 constitucional. Y si bien es cierto que en la protesta que rindió al tomar posesión como ministra de la Suprema Corte, juró defender la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen, también lo es de que ya violó la Constitución, violó a este precepto constitucional, al 95, porque no tiene una buena reputación. Y esto lo quiero manifestar porque no quiero que mañana podamos hablar de una corte patito, donde cualquier persona, cualquier abogado puede llegar a ministro. Ya lo he reiterado, en la opinión del de la voz, deben de tener capacidad profesional y solvencia moral para poder ser ministros de la Corte. Y tampoco es el tema para asustarnos, porque si vamos analizando la historia de la Suprema Corte de Justicia en nuestro país, nos damos cuenta que muchos ministros incurrieron en la misma responsabilidad que esta ministra Yasmín. Tienen cola que les pisen, porque llegaron de una forma no decorosa a la Suprema Corte. Y esto es un tema que nos compete a todos los mexicanos, especialmente a los juristas. Por eso quiero pronunciarme el día de hoy sobre este tema. Si existe responsabilidad por parte de la ministra Yasmín, también debe de haber sanciones y se le deben de aplicar. Esto debe ser un ejemplo para que en el futuro los aspirantes a la Suprema Corte no engañen al presidente de la República, no engañen al Senado de la República y actúen con honestidad. Tienen que asumir una responsabilidad, tienen que conducirse con total honestidad ante la nación, porque ya lo he mencionado, el método de selección de los ministros de la Suprema Corte tiene un toque totalmente político, no jurídico, y eso propicia este tipo de problemas, que cualquier persona llegue a ministro de la Corte, porque no existen filtros para verificar que realmente reúnan todos los requisitos que marca la ley, que marca la Constitución. Y en el caso de la ministra, se están tratando de lavar las manos las autoridades, sobre todo de la Universidad Nacional Autónoma de México, al señalar que no hay elementos jurídicos para nulificar su título. Pero
Lo que queda en claro es que sí hay lagunas en la ley y estas lagunas deben de evitarse en lo sucesivo para que cualquier otro caso que se dé de plagio de una tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado, el que incurra en el plagio pueda ser sancionado, porque no es posible que lleguen profesionistas con tesis plagiadas y sobre todo a la Suprema Corte. La Suprema Corte no debe de ser nido de ministros plagiarios, porque el plagio es un hábito y así como copió una tesis, puede copiar resoluciones, puede copiar criterios, puede eludir responsabilidades. Y lo que hoy los mexicanos necesitamos es juristas en la Suprema Corte que velen por el respeto a la Constitución General de la República, que velen por los intereses nacionales y que no estén al servicio de personas o de grupos, porque ese es el otro problema. Lo he mencionado, muchos ministros de la Suprema Corte, en su gran mayoría, llegaron gracias a relaciones de amistad, a tráficos de influencias, a amiguismos, pero no a su capacidad profesional. Por eso quiero pronunciarme, para que en lo sucesivo veamos una corte decorosa, una corte que sea ejemplo para el mundo, una corte que esté a la altura de las circunstancias y velemos, hagamos lo que podamos para llegar a un auténtico Estado de Derecho, donde exista una división de poderes y que el Poder Judicial no sea más un poder sumiso del Poder Ejecutivo. Estamos en el momento justo de velar por esta lucha, de hacer esta batalla para que la Corte cada vez sea mejor. Queremos ministros con capacidad, con honestidad y con mucha solvencia moral.